Buenas a todos, hoy vamos a hacer unas verduras a la parrilla. Es una receta fácil y rápida, espero que les guste. Y si les gusta el video no se olviden de dejar su like. Los ingredientes que vamos a usar son espárragos, vamos a usar morrón, verde, amarillo, rojo, berenjena, vamos a usar hongos, algunos tomates, una cebollita de verdeo, aceite, sal y pimienta. Lo primero que vamos a hacer es lavar todas las verduras. Una vez que tenemos todo lavado, buscamos un bol grande para empezar a cortar y preparar todo y meterlo en el bol. Así le podemos agregar el aceite, la sal y la pimienta. A los espárragos le cortamos un poquito la parte de atrás. La cebollita de verdeo la limpiamos un poquito para llevarnos todo lo que pueda estar feo. La cebollita de verdeo la ponemos entera en la parrilla. Los hongos, el morrón, yo no voy a usar todo el morrón, así que lo que voy a hacer es cortar un pedazo de cada uno. En el caso de los tomates los ponemos enteros. Para la berenjena le cortamos el extremo. Y después lo cortamos en fetas. También se puede cortar de esta manera, pero yo prefiero cortarlo en fetas para que me queden pedazos más grandes. Ahora a todo esto le agregamos lo que es el aceite, la sal y la pimienta. En este caso estamos usando aceite de oliva. Ahora mezclamos todo con las manos. Si vemos que el aceite que pusimos no es suficiente, le agregamos más. Tenemos que hacer que todas las verduras queden bien impregnadas en aceite. Ahora todo esto lo llevamos a la parrilla. Con la parrilla bien caliente, la limpiamos y ponemos los vegetales. Y sí, estoy usando una parrilla eléctrica. Lo que son los morrones lo ponemos con la piel para abajo.
El aceite que nos sobró lo vamos poniendo arriba de las verduras. Tapamos todo y esperamos a que se cocine. Y vamos controlando cómo están las verduras. Las dejamos un rato más. Vamos revisando cómo van las verduras y su cocción. Cuando vemos que las verduras están listas, las retiramos. Esto ha sido la receta por hoy, espero que les haya gustado, no se olviden de suscribirse y darle like y nos vemos en el próximo video.